tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sudando Frío. Hoy exploraremos las historias de terror sobrenatural que ocurren en las escuelas, desde colegios embrujados hasta universidades infestadas de espíritus. Esta noche te llevaré a través de relatos aterradores que te harán temblar. Las escuelas siempre han sido lugares de misterio y tensión. No es sorprendente que muchos de estos lugares hayan acumulado historias de apariciones fantasmales y sucesos sobrenaturales. A lo largo de este episodio, te presentaré relatos escalofriantes de alumnos y profesores que han experimentado lo paranormal en primera persona. Así que ponte cómodo, enciende una vela y prepárate para adentrarte en los pasillos oscuros. Bienvenido a Sudando Frío. Número 1. La noche de Halloween, 3 amigos y yo decidimos jugar con la Ouija en una vieja escuela abandonada en las afueras del pueblo donde nací, en la que existen sinfín de leyendas sobre apariciones y fantasmas. Yo nací en una pequeña ranchería que se fue quedando vacía una vez que la estación del tren dejó de funcionar. El pueblo más cercano creció y la mayoría optamos por ir ahí a la escuela, y finalmente la única escuelita rural en mi comunidad quedó abandonada. A pesar de que sabíamos lo que se decía sobre los peligros de jugar con una Ouija, todos estábamos emocionados por la idea de hablar con los espíritus. Justo al ponerse el sol, uno a uno cruzamos la malla metálica que a duras penas delimitaba el perímetro de la escuelita. En aquel entonces la escuela tenía poco de haber cerrado, por lo que aunque no era una fortaleza, había que entrar por un pequeño hueco que solo permitía el paso de uno de nosotros a la vez. La hierba ya cubría en su mayoría la malla, dándole un aspecto similar al de un muro cubierto de enredaderas. Una vez dentro, entramos a uno de los 3 salones oscuros. Nos sentamos en un círculo y colocamos nuestros dedos sobre el puntero de la Ouija. Los primeros en hacerlo fuimos Juan, quien era generalmente el líder del grupo, y yo. Yo accedí a jugar primero, pero no por ser la más valiente, sino porque sinceramente me sentía más segura de jugar con Juan que con Jorge o Toño. Inmediatamente comenzamos a hacer preguntas, pero sinceramente no obtuvimos ninguna respuesta. Intentamos varias veces, pero nada. Después fue el turno de Jorge y Toño. Estaban a punto de detener el juego, la verdad un tanto aburridos, cuando de repente el puntero comenzó a moverse, y a moverse rápidamente, formando palabras que parecían no tener ningún sentido. Primero pensamos que era una broma de Jorge, pues él siempre se encargó de ser el más alegre del grupo, y rara vez se tomaba algo con seriedad, pero los dos se veían bastante incómodos. Había algo en el ambiente, algo extraño, como si hubiera una presencia siniestra en la escuela. Fue entonces cuando la Ouija comenzó a formar palabras coherentes. La cara de Jorge se desfiguró y nos susurró: "La muerte te espera". Todos estábamos paralizados del miedo. No sabíamos qué hacer ni cómo detener el juego. La Ouija seguía moviéndose cada vez más rápido y furiosa a pesar de que ya habíamos quitado las manos, aunque nadie se interesaba por lo que tenía que decir. La noche se tornó más oscura. De pronto, Toño lanzó un grito de absoluto terror y empezó a señalar hacia la puerta. Una figura estaba parada justo a escasos 2 o 3 metros del umbral, en el pequeño pasillo que conectaba con el salón de enfrente. Era una figura espectral, con los ojos en blanco y una sonrisa siniestra en el rostro. Queríamos huir, pero la figura nos bloqueaba la salida, como si estuviera jugando con nosotros.
A medida que volteábamos alrededor, más figuras aparecían y todas con la misma sonrisa macabra en sus rostros. Juan nos jaló y entendimos que quería que saliéramos por la ventana del salón hacia el patio, y así lo hicimos. Brincamos todos, casi sin ninguna dificultad, aunque Jorge cayó de panzazo en la tierra. Todos corrimos hacia el hoyo por donde entramos en la cerca que, por el miedo, parecía estar a kilómetros de distancia. El primero en llegar fue Juan, quien abrió la malla para que pudiera pasar Toño, quien venía detrás de él. Juan gritaba desesperado que nos apuráramos, que venían tras de Jorge y que no volteáramos atrás. Yo crucé después de Toño mientras Juan arrojaba piedras en dirección a los salones, aunque nunca me atreví a voltear. Tras de mí cruzó Jorge y por último Juan, quien ya estaba prácticamente fuera cuando soltó un alarido entre dolor y terror. Algo lo había sujetado del tobillo y no lo dejaba sacar el pie. Todos corrimos a ayudarlo y lo jalamos con todas nuestras fuerzas hasta que logró sacar el pie, aunque perdió un guarache. Finalmente logramos escapar de la escuela y corrimos hacia mi casa, aún temblando con la experiencia terrorífica que habíamos vivido. Al llegar a casa, y ya con luz, Juan revisó su tobillo donde decía que lo habían mordido. Nos sorprendimos mucho al ver que no tenía una marca de mordida. En su lugar tenía la marca de una mano, pero toda la piel quemada, como si la mano que lo hubiera sujetado hubiera sido de metal ardiente. Realmente nunca supimos qué sucedió esa noche, ni quiénes eran esas figuras, pero el recuerdo de esa noche nos siguió durante mucho tiempo después. Desde entonces no volvimos a jugar a la Ouija, y aunque sí volvimos a entrar a la escuela, nunca de noche. 2. La universidad era un edificio antiguo con una larga historia. Muchos estudiantes habían pasado por sus aulas y pasillos a lo largo de los años, pero algunos de ellos nunca se fueron del todo. Los rumores de apariciones fantasmales se extendieron por el campus. Algunos decían haber visto una mujer de vestido blanco caminando por los pasillos del edificio principal en medio de la noche. Otros afirmaban haber oído risas y murmullas en las aulas vacías. Para ser sincero, yo no creía en fantasmas. Incluso ese escepticismo me hacía sentir más intelectual durante mis años de universitario. Pensaba que eso era para gente ignorante. Hasta que un día, después de una larga sesión de estudio en la biblioteca, me quedé atrapado en el edificio principal después de la hora de cierre. Comencé a caminar por los pasillos oscuros buscando una salida abierta. Fue entonces cuando escuché esta risa. Una risa extraña, siniestra, que parecía provenir de ninguna parte, pero a la vez venía de todas partes. No sé si puedo explicarme. Empecé a sentir miedo, pero siempre traté de encontrar la lógica y opté por pensar que alguien estaba tratando de gastarme una broma. Justo atravesaba uno de los pasillos y noté la puerta de una de las aulas abierta y un resplandor saliendo de ahí. Me acerqué y al mirar adentro vi algo que me dejó helado. Era una mujer con pelo largo y oscuro y los ojos en blanco. Ella me miró y sonrió, pero no dijo nada. Mi ego me decía que me quedara y desenmascarara a quien sea que me estaba tratando de asustar. Pero, para ser sincero, algo me decía que corriera, que escapara de ahí. En un par de segundos que tardé en decidir, la puerta se cerró detrás de mí. Estaba atrapado ahí con aquella figura. Ella se acercó lentamente y cada vez más cerca. Sentí como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. En ese momento se me acabó toda lógica, toda razón y traté de abrir la puerta, golpeé y pateé, pero era inútil. Mientras yo gritaba desesperado que alguien me ayudara, ella seguía caminando lentamente hacia mí, con una sonrisa horrible, con un olor a putrefacción, como un animal muerto, y susurrando algo que yo no podía entender. Cuando ya no pude más, sentí que me desmayaba.
Ya no tenía aliento y me tiré al suelo, cubrí mi rostro con mis brazos, con mi espalda recargada en la puerta. Y fue entonces cuando sentí que caía de espaldas. Al destapar mi cara había un hombre viéndome espantado y tratando de levantarme. Era uno de los guardias nocturnos que me sacudía, tratando de hacerme retomar la cordura. Estaba temblando yo de miedo. El guardia me preguntó qué pasaba, pero contesté que si le contaba, no me creería. Aquel guardia me miró con cara compasiva y me dijo: ¿la viste, verdad? No te preocupes, no eres el primero. Me ayudó a levantarme y me escoltó hasta la salida principal. Mientras caminábamos, me contó que él la había visto varias veces, que había aprendido a evitarla, que siempre la precedían las risas y un resplandor como si hubiera una lámpara pequeña prendida dentro de alguno de los salones, que él generalmente se ponía a rezar cuando esto pasaba y buscaba salir del edificio principal un rato hasta que él sintiera que eso que habitaba el edificio ya se había ido. Yo nunca había creído en fantasmas, pero esa experiencia me había hecho cambiar de opinión. Desde entonces evité siempre el edificio principal de la universidad de noche, pero los rumores de apariciones fantasmales siguieron circulando por el campus. La escuela primaria Brookdale siempre había sido conocida por tener una atmósfera inquietante. La construcción de ladrillos rojos de la década de 1920 era una estructura imponente con pasillos oscuros y ventanas empañadas, pero lo que se escondía detrás de esas paredes era aún más oscuro. La historia contaba que un incendio había arrasado una de las salas de la escuela en los años 50 y que los cuerpos carbonizados de los niños y profesores habían sido encontrados entre los escombros. A pesar de los intentos de limpiar y reparar la escuela, siempre había un sentimiento de inquietud que parecía persistir. Pero nada podría haberme preparado para lo que vi esa noche. Era mi primer mes trabajando en esa escuela como maestra de español. Estaba algo nerviosa, pues por fin tendría mi primer junta con padres de familia, así que sentía una gran carga emocional. Aclaro que me encanta trabajar con niños, pero detesto hablar frente a grupos de adultos. A pesar de mis expectativas, la junta salió bien y los padres me trataron mucho mejor de lo que yo esperaba. Al terminar la reunión, me quedé unos minutos hablando algunos detalles con los papás de un niño que necesitaba un poco de trabajo extra para su regularización. Al final se despidieron y se fueron, mientras yo me quedé ordenando el salón y recogiendo mis cosas. Salí de mi salón ya con la escuela vacía. Mientras caminaba por el pasillo hacia la salida, sentí que algo no estaba bien. Un corredor parecía más frío que los demás. Nunca lo había notado, ¿saben? Pude sentir un escalofrío recorrer mi columna vertebral, aunque se lo atribuía a que había tenido un día de mucha tensión y estaba muy cansada. La verdad, decidí no hacer caso y me dirigí hacia la puerta de salida. De repente escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi a uno de los padres de familia al final del pasillo, caminando en dirección opuesta a mí. Imaginé que estaba perdido y lo llamé para indicarle la salida, pero al parecer no me escuchó y dio la vuelta al fondo del pasillo hacia los salones de los más pequeñitos. Al dar la vuelta en el pasillo, ahora lo vi. No era ningún papá, no era nadie que yo reconociera. Aquella figura comenzó a avanzar hacia mí lentamente. Intenté correr, pero parecía que estaba caminando a través de una niebla densa que dificultaba mi movimiento. Me detuve y el fantasma también se detuvo frente a mí. Tenía los ojos blancos y opacos, piel arrugada y decolorada y la ropa desgastada. Su presencia me inundó de un miedo incomprensible. De repente aquel ser levantó un dedo y señaló hacia una de las aulas. Al principio no vi nada,
pero luego noté que en una de las ventanas una niña estaba sentada en un pupitre, sola en la oscuridad, y parecía estar llorando. El miedo a aquella criatura cambió por un momento y se convirtió en una descarga de adrenalina y preocupación. ¿Qué estaría pasando con aquella niña? Me acerqué a la puerta del aula corriendo y la abrí. Pero al entrar la niña había desaparecido y el aula estaba completamente vacía. Sin embargo, pude seguir oyendo el sollozo de una niña pequeña. Prendí las luces, pero no había absolutamente nadie, aunque aquel sollozo se convirtió en un llanto cada vez más desgarrador y aquella voz de niña se volvió cada vez más perturbadora. Me di la vuelta y salí corriendo sin ver atrás hasta salir de la escuela. Nunca he vuelto a tener la necesidad de quedarme sola por la noche. Generalmente cuando tengo juntas suelo pedirle a alguien más que se quede conmigo, pero algunos compañeros afirman que esos pasillos oscuros están embrujados. Aunque no tengo pruebas, estoy segura que la escuela primaria Brookdale sigue siendo habitada por los espíritus que perdieron la vida ahí, y no es un lugar que nadie querría visitar en la oscuridad. Bueno amigos, así concluye otro escalofriante capítulo de Sudando Frío, donde hemos explorado los misterios que acechan en las sombras de las escuelas embrujadas. Los fantasmas, esos espectros del pasado que se aferran a los recintos educativos, nos han revelado sus secretos más oscuros. ¿Pero qué nos enseñan estos fantasmas atrapados en el tiempo? ¿Acaso sus presencias nos advierten sobre errores del pasado que aún no hemos corregido? ¿O nos muestran que hay una fina línea que separa la vida y la muerte y nuestras acciones pueden tener consecuencias eternas? La verdad, no creo que lo sepamos pronto, así como no sabemos qué nos deparará el próximo episodio. Así que prepárense para adentrarse en nuevos territorios llenos de intriga y suspenso. No se olviden de seguirnos en redes y dejarnos sus comentarios y enviarnos sus historias para que podamos compartirlas. Acompáñenos la próxima vez en Sudando Frío, donde el misterio y el terror se entrelazan en una danza macabra. Hasta entonces, mantengan sus oídos atentos y sus corazones preparados para el frío helado que solo sus historias pueden traer.